Hola, buen viernes. Vamos a dar ahora sí inicio a nuestro live después de unos pequeños problemas de conexión. María Paz se va a unir ahora con nosotros. Em, Voy a... En este live del proceso judicial, sobre todo, pero desde la perspectiva y el sello divorcio sano. ¿Ya? Ahí está María Paz. Hola María Paz, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Estaba Tuvimos un problema ahí. Sí, sí, no, pero ya lo solucioné. Bueno, estaba contando un poco que el live de hoy se va a tratar sobre todo del proceso judicial, explicar un poco el paso a paso desde el sello también Divorcio Sano, de cómo lo abordamos nosotros. Pero creo que lo más importante es cómo contextualizar el por qué creemos que es tan importante no dejarse estar cuando hay una necesidad después de que uno se separó, ya sea pronto, recién separado con hijo, o después en el tiempo, cuando aparecen ciertas dificultades de comprensión o para llegar a ciertos acuerdos entre papás separados, y que es un poco lo que nos inspira y que tiene que ver sobre todo con que las personas que son en general conciliadores, que buscan como el bienestar de sus hijos, que desean lo mejor para el otro, cuando se separan, se ponen muy en jaque un poco como los mecanismos con los que nosotros siempre solemos lidiar en las relaciones, porque no quiere generarle ni dolor a otro, ni problema a otro, ni hacer enojar a otro. Entonces muchas veces, por el bien de los hijos, lo que buscamos hacer es que intentamos mantener lo más saludable la relación posible, y eso muchas veces se confunde con una evitación de conflictos grandes. Porque tenemos dos extremos, ¿cierto? Está el extremo donde nos podemos ir hacia el lado agresivo, vengativo, que en el fondo hemos transmitido muchas veces que es un polo muy dañino para los niños y para la familia, porque termina finalmente arrastrando a todos en este ciclo de desgaste emocional, de conflictos, y que es lo que la investigación ha dado cuenta y ha demostrado que es lo que daña a los hijos. Ujú. Pero está este otro polo, que es la de la sumisión o indefensión frente a los conflictos. Y lo que uno tiene que buscar siempre es la asertividad o el camino del medio, que es lo que nosotros en el fondo potenciamos. Y cómo saber si estamos siendo asertivos o estamos siendo o yéndonos más hacia el lado sumiso o de una evitación extrema de conflicto es cuando en nuestras emociones internas empiezan a aparecer ciertas señales de malestar. Hay ansiedad, hay angustia, hay mucha energía emocional puesta, ¿cierto?, en evitar decir mi opinión, y entonces ahí empezamos a ceder de sobremanera, a quedarnos callados con cosas que quizás son importantes y a moldarnos a un sistema que no necesariamente es el más propicio para que todos estemos bien. Porque finalmente el equilibrio y lo que se busca en un proceso de separación sana no es solamente que no existan conflictos, pues los conflictos son inherentes a las relaciones, sino que podamos resolver cuando hay diferencias y conflictos de una manera lo más asertiva posible. Entonces, en ese contexto, un poco con María Paz lo que pensamos es que muchas veces lo que vemos en nuestra experiencia, y ahí te voy a dar la palabra para que expliques tú un poco, lo que pasa es que buscan ayuda de abogado o legal cuando ha pasado mucho tiempo de este proceso emocional de estar aguantando, aguantando, cediendo, 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 y de alguna manera requieren una solución súper rápida porque ya hay una urgencia o algo que no puede seguir esperando y ya llevamos, no sé, un año tratando de resolverlo y no se resuelve. Y lamentablemente la opción legal es una opción necesaria e importante, pero tiene sus propios ritmos y sus propios tiempos, ¿cierto? Sí, así es. Todo lo que es legal, todo lo que es judicial, tiene ritmos, tiempos propios y sobre todo lo judicial que están marcados no solamente por los plazos que nos puede entregar la ley, sino que también por el funcionamiento propio del sistema y particularmente de los tribunales de justicia, que son organismos públicos que están bastante saturados, por lo tanto los tiempos son largos.
Y en esto que tú comentabas, Paula, de la evitación de conflicto, partir diciendo que, según nuestra mirada, ojalá no lleguemos a un tribunal, ojalá no tengamos que pasar por ningún tipo de juicio, pero somos muy conscientes de que lo peor que puede suceder es que este conflicto permanente o esta no solución de problemas se mantenga en el tiempo, pase, como dices tú, un año o pasen más años y ahí la única alternativa para resolver, para que alguien tome una decisión, es ir a un juicio. Entonces, si nosotros seguimos posponiendo esta decisión desde nuestra mirada y desde la creencia errada bajo mi punto de vista, aunque entendible por la creencia popular de lo que significa este juicio, de que es mejor evitarlo, a veces no nos evitamos ningún conflicto, seguimos teniendo el conflicto, seguimos teniendo problemas y finalmente no lo resolvemos nunca. Y yo diría que la gran ventaja de iniciar un proceso judicial es que con lo que se demora, con lo desgastante, con el susto, con todo lo que nos puede dar, va a terminar y va a haber Claro. una solución que va a tomar un tercero independiente en base a las pruebas y los antecedentes que uno tenga. Ahora, como tú sabes y como estábamos tratando de explicar, este es un proceso lento. Todo lo que tiene que ver con juicios respecto de nuestros hijos, que son los que más urgen e importan a nuestros clientes, los más prioritarios, tienen que necesariamente pasar primero por una mediación. Mm. Ya hay un paso previo a un requisito sin el cual no podemos avanzar desde lo judicial. Ahora, ojo, me parece importante que todos sepan que la mediación es voluntaria, por lo tanto, yo puedo ir, puedo no ir a una mediación, pero tengo que hacer al menos el trámite de citar una mediación y tener un certificado de mediación frustrada. Si yo no voy, la pido, la frustro, no llego a acuerdo, eso no me va a jugar en contra, si el otro va, no le juega a favor, pero ya hay un requisito previo, entonces ya estamos con ahí un tema que hace que esto empiece a dilatarse. Una vez que tenemos el certificado de mediación frustrada y la mayor cantidad de antecedentes posibles para poder luego presentar nuestra demanda con suficiente base, fundamento, se ingresa esto al tribunal. Y una vez que está ingresada al tribunal, perdemos el control de los tiempos. Ya, pero espera, ¿te puedo hacer ahí? Sí, pregúntame todo lo que quieras. Porque yo acá mi rol va a ser la no abogado. Yo igual he ido aprendiendo bastantes con todo esto, ya sé, pero como las preguntas típicas. Entonces, mira, lo primero, ¿cierto? La mediación dices que es voluntaria, Sí. pero yo no entiendo muy bien, o en general nos preguntan si es voluntaria, pero estás diciendo que igual es obligatoria. No, voy a distinguir que lo obligatorio es tener un certificado de mediación frustrada, ¿ya? Pero participar de la mediación activamente, ir a la citación, sentarse a conversar en mediación, llegar a un acuerdo en mediación, proponer algo en mediación, eso es voluntario. Entonces, lo que quiere y lo que busca la ley es que haya como una especie de colador previo a los juicios para que juicios que pudieran evitarse si la gente se sentara a conversar algunas cosas, se eviten, ¿ya? Ujú. Y por eso establece como este requisito donde basta con que yo tenga un certificado de mediación frustrada. Entonces, se puede, por ejemplo, si yo necesito iniciar un juicio por alimento, yo puedo contactar a un mediador, una mediadora, pedirle que haga la citación, pero informarle si ya negocié, ya traté de llegar a acuerdo, ya me asesoré, busqué todos los caminos y las vías y no puedo, estoy segura que el único camino posible es avanzar en un juicio, pues bien, yo puedo comentarle al mediador que no hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo, por lo tanto no asistiré a la citación que yo mismo estoy proponiendo y el mediador enviará igual las citaciones respectivas, pero frustrará la mediación inmediatamente y teniendo de esta manera el certificado.
Claro, es que lo estoy pensando porque como comenzamos diciendo, en general las personas que están preocupadas por los hijos, por mantenerse llevándose bien con el otro, no generar sobreconflicto, finalmente ese proceso de sentarse a conversar ya lo han hecho. Y si fuera porque de alguna manera pudieran haber resuelto el problema de esta forma, ya lo hubieran hecho probablemente. Entonces, me parece súper importante esa distinción que haces tú, que lo obligatorio es que se cite a un proceso de mediación, pero no asistir necesariamente y menos llegar a un acuerdo si es que uno tampoco está de acuerdo en las condiciones. Ya, entonces ese es el paso uno. Después tú decías el paso número dos. Ok. Que todo esto de la mediación, etcétera, la idea, y en general es algo que gestionamos nosotros los abogados, para que nadie se ponga nervioso y quiera ir como a hacer los pasos, lo mejor que pueden hacer es asesorarse sobre este punto, pero podemos volver a eso al final. Ya, y el paso número dos tú dijiste, entonces, después se ingresa a tribunales. ¿Cómo se ingresa a tribunales y qué tiene que hacer una persona si necesita que se ingrese a tribunales? O sea, si yo ya decidí que voy a avanzar por la vía judicial, como estaba comentándote recién, necesito un abogado sí o sí. Ya. No puedes ni autodemandarte, ni iniciar un juicio sin la representación de un abogado. Eso en materia de familia no existe. Por lo tanto, sí o sí, tú necesitas tener alguien que te represente y ese profesional va a ser el encargado de la tramitación, incluido el ingreso de una demanda a tribunales. ¿Ya? Entonces, Puedes redactar un documento, sí, es ser un, abogado. es un documento formal, oficial, que tiene que cumplir con requisitos y cosas que están en la ley y que para lo que nosotros estudiamos, nos entrenamos y trabajamos en esto. ¿Qué requiere la persona que está ahí? Entregarle los antecedentes a su abogado y estar ahí pendiente para cualquier cosa que pueda necesitar hasta el momento en que este abogado profesional, a través del sistema oficial, hace el ingreso de la demanda. Ujú. Una vez que esta demanda está ingresada, era que yo decía, perdemos el control de los tiempos porque pasamos a estar en manos de los tiempos de tribunales de familia. Y va a depender mucho el tribunal que nos toque, porque hay tribunales que son más eficientes que otros, hay tribunales que tienen que atender mucho más público porque están distribuidos en base al territorio, por lo tanto, si hay un tribunal en una comuna con demasiada gente y es uno solo, va a ser más lenta la tramitación. Entonces, ya ahí no tenemos este control, no podemos tener como de antemano la certeza de cuánto va a demorar un juicio, porque ni siquiera sabemos cuánto va a demorarse el tribunal en responder a esta primera presentación que es la demanda, que es Ujú. cuando yo le aviso al tribunal, quiero ejercer el derecho a pedir, en este caso que estábamos hablando, alimentos en favor de mis hijos. El tribunal va a recibir esto y lo primero que hace es comprobar, hacer internamente un chequeo de que se cumplan con todos los requisitos que dice la ley, que son más bien requisitos de forma. ¿Ya? Ujú. Pues si la demanda tiene algún error de forma, o ellos consideran que la demanda tiene algún error de forma, van a no rechazar la petición, pero van a decir, vaya a corregirlo y después, Y vuelve. y, bueno, y después hablamos, pero usted me corrige esto. Y si bien eh, no es algo frecuente, sobre todo cuando los procesos los llevamos a abogados que sabemos y tenemos experiencia además, todos somos humanos y el sistema donde uno hace este proceso de ingreso de datos, de cosas, es un poco enredado. Entonces, si uno se equivoca, voy a decirlo así, muy como genéricamente, pero te equivocas en un punto, te equivocas en una coma, y eso puede significar que te digan, vuelva de nuevo, vaya a corregirlo y vuelva. Entonces, puede suceder que eso también demore el inicio del juicio propiamente tal, aunque no es algo que debiera suceder comúnmente. Ujú. Si al hacer el ingreso de esta demanda, el tribunal considera que todos los requisitos de forma están ok,
van a mirar otra cosa que es muy importante, que es que la persona que presenta esto, o sea, el abogado o abogada que presenta la demanda a nombre, en representación de otra persona, realmente esté facultada para ello, o sea, que realmente la persona quiera que este abogado o abogada lo represente. Ujú. Entonces, típicamente, la primera respuesta que uno recibe de parte del tribunal luego de ingresar la demanda es que venga quien quiere demandar en un plazo breve, pero que igual son 3 días hábiles, 5 días hábiles, dependiendo del tribunal, a ratificar, o sea, a confirmar en el tribunal que usted quiere que esta persona sea su abogado o su abogada. Eso puede hacerse tanto de manera presencial como a través de un link de Zoom, pero es un plazo igual, entrega más días. Los horarios en los que se atiende, ya sea presencial o en este link de Zoom, son bastante limitados, por lo tanto, puede ser perfectamente posible que yo me meta al link de Zoom el primer día que tengo para cumplir este trámite y esté muchas horas en la fila virtual y no me atiendan y tenga que hacerlo al otro día. Y esas son situaciones que pasan, que suceden. Entonces, ahí ya tenemos otra posible demora, Ujú. ¿ya? Porque antes de que alguien confirme que el abogado que aparece ahí realmente va a ser el que va a llevar adelante el proceso, porque la persona confirma que es real, que esa persona lo va a representar, recién ahí el tribunal va a decir, perfecto, recibo su demanda, usted, no usted, sino que vamos a notificar a la Ujú. persona a la que usted está demandando, porque es o sea, es imposible hacer un juicio en contra de alguien o algo que resolver con otra persona, si es que esa otra persona no está enterada de Ujú. que se inició un juicio. Por lo tanto, es un requisito en todos los juicios de todas las materias, en todos los tribunales del país, que la otra persona esté notificada. Ujú. En tribunales de familia, las notificaciones las realiza el mismo tribunal, funcionarios que se encargan de eso. Eh, y si esa persona no está notificada, nada de lo que debe venir después va a pasar. O sea, si no tenemos la notificación, no, no es que se va a rechazar la demanda, no es que no se pueda llevar adelante el juicio, pero todo va a estar suspendido. Todos los plazos están suspendidos hasta que no se haga la notificación. Ujú. Entonces, ahí tenemos no un inconveniente, pero tenemos un hito muy importante que tiene que ver con que la otra persona se entere de que se inició un juicio. Claro. Y esto a veces puede demorar tiempo, porque tienen que entregarle la notificación para contarle a la gente, tiene que ir un funcionario y decirle, encontrarlo y decirle tome, y entregarle los papeles, ¿ya? Ujú. Si va y no está esta persona, pero le consta que el lugar donde estoy yendo a notificar, que la casa, la oficina, en fin, es el lugar donde esa persona vive, pueden dejarle los documentos en Vale. Ujú. claro, ahí, ¿ya? Y se entiende que está notificado, pero eso también puede demorar, porque puede ir el funcionario notificador y no haber nadie. Puede ir una segunda vez y encontrarse con un vecino y que recién ahí la segunda vez el vecino le diga, sí, sabe que esta persona sí vive acá, o que el conserje del edificio diga, bueno, sí, efectivamente está en este edificio, pero no está en este momento, entonces dejan ahí la notificación. Pero pueden pasar muchas cosas. Y no es poco común, o sea, no es poco frecuente que a veces también hayan, y esto es importante que la gente lo sepa, algunos errores de transcripción del mismo tribunal. Entonces, yo pongo una dirección y a la persona que tiene que ir a notificar le llega con un número menos o un número corrido. Entonces, a la hora de ir, aparece que no se pudo hacer porque no existía la dirección. Ujú. Bien. Los abogados que estamos a cargo de estos procesos monitoreamos en el sistema que existe para ellos si se produce o no se produce la notificación. Si no se produce la notificación, el tribunal avisa, este es el inconveniente que hubo, entonces
o me entrega un nuevo domicilio, o me señala que puede haber sucedido. En el fondo, uno va entregando esa información. Pero, como te contaba, mientras no exista esta notificación, todo está suspendido. Ujú. No está en el aire y no va a pasar nada de lo que te voy a contar ahora que tiene que suceder. Ya, pero entonces, para ir haciendo resumen por si después las personas se van sumando. O sea, lo primero es que haya habido una citación a mediación y que se encuentre frustrada. Luego, tener la representación de un abogado que ingresa una demanda al sistema, escrita en términos técnicos, legales y con fundamento. El tribunal la revisa y si la acepta en forma, porque si no pide que la vuelvan a ingresar, lo que hace es decir, ok, tenemos que notificar a la persona. Ah, no, tiene que ratificar el cliente que realmente usted lo representa y después de eso notificamos a la persona que se demanda. Si se logra notificar entonces a esa persona, viene entonces esta nueva etapa. Y entre todo eso, en general, eh, ¿cuánto tiempo puede durar? O sea, como más o menos, No, así en rango. no hay más o menos. Eso es súper importante. No hay más o menos. Es completamente impredecible porque puede salir todo muy rápido. Ujú. Puede ser todo muy expedito. Puede ser que yo ingrese una demanda hoy viernes, ¿ya? Que el lunes me llamen a que el cliente ratifique, que lo puedan hacer el mismo lunes Ujú. y que el martes entonces se ordene la notificación y que el miércoles la persona esté notificada. Ese es un escenario posible, el mejor que pudiésemos tener, pero así como puede pasar eso, puede pasar 1, 2 e incluso meses para que se produzca una notificación, dependiendo de la dificultad para encontrar a la persona en el domicilio, ya sea laboral o donde vive, No, claro, porque y que el tribunal asigne eso a alguien, etcétera. Ya. sí. Y Entonces es completamente impredecible, pero así como puede demorarse poquito, puede demorarse mucho, realmente meses. Estamos hablando de meses y eso lo hemos visto en más de un caso, en más de una ocasión, y ni siquiera en situaciones donde, porque esto típicamente sucede cuando hay, no sé, zonas no urbanas, ¿ya? Zonas no urbanas, donde la numeración no tiene número, o sea, donde las calles no tienen número, ni siquiera hay calles, como camino sin número, que eso obviamente dificulta la notificación, pero también a veces pasa dentro de la ciudad y por lo tanto eh, pudiera demorar bastante. claro, y todo eso en el contexto que es como lo que partimos diciendo de una persona que probablemente, si es conciliadora, si es consciente, si ha intentado hacer como las cosas bien, probablemente ya lleva también sus propios meses, incluso a O veces años. intentando y sosteniendo una situación que ya no dio para más y que generó una urgencia. Entonces, todo esto es un poco lo que decía yo al inicio, nos inspiró a hacer este live, para que las personas tomen conciencia de que hay que buscar un momento propicio y exacto, que no es al tiro inmediatamente correr donde un abogado, pero tampoco dilatar tanto el proceso, porque como tú estás contando, esto toma tiempo. Entonces, cuando uno está con una urgencia que quiero resolver, está todo este sistema y este engranaje que no depende de los abogados, sino que es el sistema judicial chileno, que se demora, que tiene sus tiempos y que no va acorde a la urgencia emocional. Entonces nosotros nos empezamos a desesperar, empezamos a cometer errores y generalmente los que más sufren también son nuestros hijos. ¿Ya? Entonces, si ya se generó toda esta posibilidad, entonces ahí ¿qué pasa? O sea, si ya la persona fue notificada, todos los plazos que están en suspensión van a hacerse efectivos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el tribunal ordena y dice, bueno, hay que notificar a la otra persona para que se entere, ¿ya? De que lo están demandando, al mismo tiempo cita, fija una fecha para algo que se llama audiencia preparatoria, Ujú. ¿ya? Y eso en general es para puede ser entre 1 a muchos meses más en el tiempo, en el futuro. Va a depender nuevamente de la agenda y de la carga de trabajo del tribunal.
y de cada tribunal, porque cada tribunal puede ser un monto, ¿ya? Eh, pero para que se haga esa audiencia en esa fecha, que es la primera audiencia donde uno prepara el juicio, después voy a contar de qué se trata, Ujú. pero es la primera citación que tenemos al tribunal. Si la persona a quien yo demandé no fue notificada de la demanda con a lo menos 15 días hábiles, ¿ya? Ujú. Que se va a producir esa audiencia se va a suspender y se va a reagendar. Entonces, si a mí me dieron, si yo ingreso una demanda, me citan una audiencia para 3 meses más, no se logra notificar dentro del plazo a la otra persona, me van a dar una nueva fecha y si ya me dieron para 3 meses más, lo más probable es que me den para nuevamente 2 o 3 meses más en el tiempo. Entonces ya estamos hablando de como dilatar bastante Mm. el primerito, porque contarles que la audiencia preparatoria ni siquiera todavía podemos decir que estamos en juicio, ¿ya? ¿De qué se trata así como brevemente una audiencia La preparatoria? audiencia preparatoria, así como el nombre lo dice, es para preparar el juicio. Entonces, es una instancia de las más importantes que tiene el juicio, donde uno se presenta, uno digo yo porque yo voy, las partes no necesariamente tienen que ir, eh, pero porque es una audiencia de un carácter bastante técnico, donde tengo que informarle al juez qué pruebas voy a usar en el juicio. La otra parte informará qué pruebas va a usar en el juicio. Vamos a discutir si son procedentes o no son procedentes y va a quedar establecido cuáles son. ¿Por Ujú. qué también es tan importante? Porque en los juicios, y sobre todo en temas de familia, hay pruebas que yo no tengo ni puedo obtener. Ujú. Y para eso voy a esta audiencia y le digo al tribunal, por ejemplo, mire, yo no tengo idea cuánto gana la otra persona, entonces yo necesito que usted le diga a impuestos internos que traiga aquí y muestre cuáles son las declaraciones, por ejemplo, las declaraciones anuales de renta de la otra persona. Ujú. Yo necesito que usted le diga al empleador de este señor que mande las liquidaciones de sueldo, los contratos, los anexos y todo lo que haya firmado, y esto para poner un ejemplo y en contexto respecto al tema de alimentos, porque para otras materias existen otros temas, otras Claro. maneras, ¿ya? Pero es muy importante porque si yo no voy a esa audiencia o esa audiencia no se hace, no tenemos prueba en el juicio. Ujú. No perdemos la posibilidad de defendernos, pero nos quedamos sin prueba. Por lo tanto, es tremendamente importante, pero recién ahí yo voy a tener la posibilidad de crear la prueba que no tengo. Ujú. Voy a ir a esa audiencia y me van a dar una nueva fecha para una siguiente audiencia, ya una audiencia de juicio, Ujú. pero que esa puede ser también para 3, 4 meses más, y que por lo general nunca son antes de 2 meses en el futuro, porque como hay que crear la prueba, hay Ujú. que obtener la información de impuestos internos, el empleador tiene que responder y así una serie de instituciones, eso toma tiempo. Claro. Así que ya estamos pensando, y la verdad es que hoy en día un juicio no demora menos de un año. Perfecto. Sí, todo anda bien, todos estos Todo pasos, anda bien, pero los juicios se están demorando más de un año. claro. A Y, veces hay más de una audiencia preparatoria. Son muchas las audiencias de juicio, no es una, porque hay mucha prueba. Entonces, claro, entre una cosa y otra, perdona, una audiencia de juicio, que eso creo que es algo que yo ahí entendí trabajando contigo y que uno no tiene por qué saber, porque además hasta que uno no se enfrenta a estos procesos, es muy difícil entender esta lógica que uno no tiene desde afuera y que además a uno le da mucho susto porque se imagina como yo a tal vez he dicho en otros live y a clientes como que todo esto es como medio Hollywood y como no. con un tribunal, yo sé que no es así, pero como con un gente que me van a juzgar, como ta, y todo con mucha angustia, pero además con esta necesidad de que se resuelvan los temas, la urgencia, y yo veo que entonces viene una audiencia preparatoria donde el abogado lo único que hizo fue leer una listita de papeles y el otro también, y ajá, ya, nos vemos en 2 meses más.
Y después es audiencia tras audiencia que se van presentando, digamos, las pruebas. La Oye, audiencia. pero mira, sobre eso y en base a lo que tú comentabas de Hollywood, me parece muy importante e interesante este tema. El sistema gringo no es como el chileno, Sí. ¿ya? Es completamente distinto, ellos tienen más que leyes, tienen leyes, pero los casos se resuelven en base a lo que dijo otro tribunal y están permitidas otras cosas, tiene una lógica, una dinámica, nada que ver con la chilena. En Ujú, Chile, los juicios son muy burocráticos, como todo acá. Todo es un trámite, todo es una burocracia, entonces nadie puede decir objeción así de la nada, aparece un testigo sorpresa. Eso no sucede aquí. Todo está regulado. ¿Quién habla primero? ¿Quién habla después? ¿En qué momento puede hablar? ¿Sobre qué puede hablar? Porque no todo entra ujú. dentro de esto. Entonces, si bien hay oralidad, que uno se presenta y todo se habla y ya no es papel para acá, papel para allá, Ujú. ese tema de que sea oral significa, anecdóticamente, por ejemplo, para que sepan que si yo, para probar, por ejemplo, la capacidad económica que tiene otra persona, pido que el tribunal le ordene al banco que me traiga las cartolas de todos los bancos, movimientos que tiene de a lo menos el último año o 2 años, eso significa que va a haber una audiencia, o dos, o tres, donde el abogado lo que va a hacer es leer cartolas bancarias. Ujú, claro, Y no va a pasar nada más que eso. O sea, no va a claro. haber una sorpresa, no va a haber No, claro, y eso es un poco lo que yo te decía, que cuando uno está con esta urgencia y uno ha intentado resolver, como que, y le pasa mucho a nuestros clientes y por eso nos importa tanto también educar a todos, es muy frustrante, porque uno está con la urgencia en el día a día, necesito resolver esto y pasa esto. Entonces, esta es la razón por la cual nosotros insistimos tanto que de repente la paz real para poder resolver un conflicto, que finalmente eso viene a ser la paz real, hay que enfrentarlo, hay que resolverlo y ojalá lo antes posible. Mientras uno más espere, vas a estar apremiado de tiempo con este sistema judicial que tiene sus ritmos, como acaba de explicar María Paz, que tiene sus... Y que no hay nada que nosotros podemos hacer, ¿no? No tiene que ver con que el abogado haga bien o mal su pega, que ese también es otro tema, pero de alguna manera el sistema judicial tiene sus tiempos y como dijo María Paz, uno, si todo anda bien, no toma menos de un año. Entonces, eso es lo que uno tiene que pensar cuando uno está con una urgencia en este tema. Si estoy pensando en que en un año recién voy a poder resolver esto, entonces mejor busco ayuda y me asesoro lo antes posible. Nosotros, Ahora, ojo, perdona que te interrumpa. Tanto en temas de alimentos como en temas que tienen que ver con las visitas, ¿ya? El tribunal, mientras se tramita el juicio, mientras se hace todo este proceso y llegamos como a la solución final, va a tomar algunas decisiones, va a decretar alimentos provisorios, va a establecer un régimen provisorio de visita, pero que con falta de pruebas y antecedentes no va a ser probablemente ni el que yo quiero ni el que la otra parte quiere. y no necesariamente el óptimo para los niños, Para porque nadie. más estamos buscando, ¿cierto? O Claro, sea, entonces va a haber algo, ya para que nadie se desanime ni se desmotive, va a haber algo, pero nuevamente no va a ser como suficiente para la urgencia que yo puedo tener. Entonces, me parece muy importante hacer como este llamado, porque recibimos tantos casos que llevan tanto, tanto, tanto tiempo intentando resolverse por lo que las personas creen que es por la buena, porque yo aquí quiero decir, oye, irse a un juicio no es irse en mala. Los mm, tribunales no se crearon por venganza, se crearon de hecho para todo lo contrario. mm, Los tribunales fueron creados para que la gente dejara de vengarse, dejaran de la ley del talión de lado, que era el ojo por ojo, diente por diente, tú robas, te cortó la mano, sino que se crearon como una manera de encontrar la paz social, disminuir los conflictos y ayudar a las personas que no pueden hacerlo porque uno no quiere, porque el otro no quiere, porque no se puede, porque tenemos, da lo mismo los motivos, puedan resolver un problema que tienen. sí. Y yo a mí me gusta esta metáfora que hemos usado otras veces. Esto es como una cirugía
de urgencia y emergencia de vida o muerte. Nadie quiere hacerse esa cirugía. Hay costos asociados, hay un montón de miedo, pero si no lo hago, las consecuencias son peores. Entonces, finalmente es ir graduando el paso a paso, o sea, irse a juicio hay que verlo como una, a veces, acción necesaria para incluso cuidar y rescatar en una emergencia grave, porque al final, de hecho, por eso tribunales instauró este paso de la mediación previa, como decía María Paz, como un colador para los casos que se pueden resolver solos, no se vayan por ahí. Y de hecho, si nosotros, cierto, María Paz, recibimos casos donde se puede intentar negociar y buscar acuerdos antes, siempre vamos a intentar esa vía. Pero hay situaciones, así como una operación de gravedad, de urgencia, que ya han pasado por ese proceso y que requieren entonces un enfoque más rápido y que puedan a la larga tener una solución, pero bueno, pero toma su tiempo, entonces es importante no llevarlo al extremo, porque en la misma metáfora, ¿cierto? Si buscamos tratamiento muy tarde, son menos las probabilidades de éxito. Mira, nosotros nunca vamos a recomendar ir a juicio si no es realmente lo único que se puede hacer. Claro. Por eso siempre nos gusta, antes de indicar cómo vamos a trabajar o qué vamos a hacer, conversar con nuestros clientes, tener el espacio de saber cuál es el historial para ver si hay posibilidades reales de una vía distinta a la judicial, o hay casos en que uno puede descartarlo inmediatamente, ¿ya? Mm. Cuando llevan mucho tiempo, cuando se han intentado otros procesos, cuando hay otras condiciones. Y cuando hay violencia, que esos también son... Por ejemplo, cuando hay violencia no se puede negociar en esos casos. Entonces nosotros jamás vamos a irnos como esa no es la vía principal, pero es una vía para nosotros de resolución de conflictos, Exacto. no de generar más conflictos, es para resolver los conflictos que hay, los problemas que tenemos. Y para mí, en lo personal, el derecho es un elemento de la paz social, y mi rol como abogada, y es la mirada que tenemos en nuestro equipo, es que nosotros somos los llamados a ayudar a las personas Mm. a resolver sus problemas y a disminuir estos niveles de conflicto, no generar más. Entonces, si tenemos esta indicación de que lo mejor o lo único que se puede hacer es judicializar, ojalá escuchen y lo hagan, y den el paso legal, y a las personas que están dudando y que puedan estarnos escuchando, si tienen dudas, que como todos podemos tener, sobre el proceso legal, miedos, qué sé yo, pidan la hora de asesoría para saber si su caso puede tener otra solución o no, y qué tipo de solución puede tener, y para poder también despejar todos estos miedos de estas fantasías hollywoodenses de lo que puede significar irse a un juicio, y que puedan entonces avanzar y no quedarse pegados, porque a veces lo menos sano que podemos hacer es no hacer nada. Exacto. Como partimos diciendo, una resolución sana de conflictos asertiva no pasa por el polo, por supuesto, agresivo, pero el polo de la sumisión o evitación constante de conflictos tampoco suele ser lo mejor, sino que es el camino del medio. Y de hecho suele pasar además, que esto ya lo dijimos en algún otro live, que los polos, o sea, es decir, una persona que suele resolver muy agresivamente un problema, suele muchas veces haber tenido una relación con alguien que suele ser más sumisa, más pasiva, más mediadora, más excesivamente paciente, y esa dinámica se sigue manteniendo tras la separación, no se resuelve porque nos separamos y dejamos de vivir, y como tenemos que seguir siendo padres por el resto de la vida con esta persona, entonces es importante que logremos también trabajar ese patrón relacional. Esto, y lo que a mí me gusta siempre decirle a todos nuestros clientes, mostrarles un poquito que muchas veces, por evitarse conflicto, o sea, Se con la termina. evidencia de que se están evitando un conflicto, tú les muestras que no se han evitado ninguno. Porque Mm. es imposible, cuando hablas de este perfil agresivo, de esta persona más exigente, demandante,
esa persona por lo general es imposible dejarla tranquila y se va a enojar porque uno hace, porque uno no hace, que dijo por lo que no dijo. Entonces, si vamos a estar en eso y todo el tiempo como tratando de cuidarnos, ¿no? Mm, Si se va a enojar o va a haber un problema, que sea un problema que se va a resolver en algún momento, porque por mucho que se demore y todo esto que hemos hablado, que es una realidad, pero igual va a tener una fecha de término, va a mm, haber un incentivo también de término del otro lado, porque es distinto decirte que no a ti que decir que no frente a algo bastante razonable en un tribunal. ujú. Eh, y eso, es importante Con la verlo. tranquilidad y yo creo que lo que también hace mucho la diferencia, con esto ya vamos a ir terminando, ¿cierto? Pero es con la tranquilidad de que estoy siendo representado por un equipo, por un abogado que va a hablar en estos términos también más conciliadores y pensando en mis hijos y que no va a ir a pelear por pelear. Y ahí, bueno, voy a tener que yo hacer un trabajo y esa es la parte del apoyo emocional que nosotros damos, porque esto nos cuesta, pues, y cuando uno está en esta postura tan conciliadora, evitadora de conflicto, aunque yo tenga muy claro de acá que está bien, que es lo correcto, que voy a dar argumentos razonables, acá en lo emocional se genera todo un conflicto porque a veces el otro, como dice María Paz, no le gusta mi postura y entonces me empieza a decir, pero ¿por qué hiciste esto? Eres el causante y me empieza a hacer sentir malo, 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 malo. Yo no se empieza a cuestionar. Entonces estoy siendo malo, quizás me equivoqué y entramos en una dinámica que es una dinámica que finalmente lo que hace es tratar de mantener este sistema en equilibrio donde no haya ningún cambio. Y resulta que necesitamos. Entonces, eso, les quería simplemente dejar invitados si quieren seguir sabiendo de estos temas. Miren, nosotros tenemos un lindo acá eh, con todo el proceso legal en nuestro libro, Separación y Divorcio Sano al final que merecemos, que está en versión online, en ebook, y también lo tenemos físico. Es una guía súper práctica porque pasamos por todo, hablamos de las emociones, de nuestros patrones relacionales, de todo el proceso legal judicial, etcétera. Y lo más importante, si estás considerando si tu cuerpo, tus señales emocionales y tu mente cada cierto rato dice, quizás debería consultar con un abogado, entonces hazlo. Además, una primera asesoría no significa que te vas a ir a juicio, simplemente también puede ser un paso para dejarte más tranquilo, un paso que te ayude a avanzar, a sanar y finalmente a resolver esta angustia que tienes, que es real, que es concreta y que además sí o sí va a terminar perjudicando a nuestros niños, es lo que nosotros más queremos cuidar. Sí, así mismo, así que pueden pedirnos hora a través de nuestra página, eh, Divorcio. sí, divorciosano.cl/reservas. Está la agenda disponible, está la posibilidad de hacerlo directamente, porque es muy importante y es algo que es bueno no postergar. Y como decía Paula, tomar una hora no significa que estés obligado a avanzar o a hacer algo para lo que todavía no estás preparado, pero si ya te hace ruido, ya te está haciendo ruido, pide la hora, conversa con nosotros y veamos cómo podemos ayudarte en tu caso y situación en particular. Eso, un abrazo grande para todos, mucha tranquilidad con este fin de año que hace que aumenten mucho los conflictos, por eso también Mm. es importante hablar del tema de fin de año porque uno anda todo como, fiesta, fin de año, en realidad también el cansancio y todo este estrés pasa la cuenta y aparecen estos problemas, se nos hacen más visibles y es una oportunidad entonces para avanzar. Eso, ya María, Paz, que estés bien, chao. Igual y que tengan un buen fin de semana.